Hola, bienvenidos a este bonus track. Es el día 168. Para los que estuvieron siguiendo el devocional durante todo el año, se habrán dado cuenta que este día no se subió debido a que me saturé, creo, esa semana y particularmente ese día no pude subir, no me fue posible grabar ni pedir auxilio a alguien más para que lo grabara. Y bueno, simplemente pasó el tiempo y preferí darle prioridad a la grabación que correspondía para darle continuidad al devocional o al plan de estudio. Pero quedó pendiente la grabación del día 168 que, bueno, la estoy subiendo ya al final para que esté completo el plan de estudios grabado en este canal. Y bueno, gracias por su comprensión. Espero que lo hayan leído, aunque no estuviera la grabación. Pero si no, pues aquí está la grabación. El devocional del día 168 llevaba por título Seguir a Dios y no oponerse a Él. Recuerdo perfectamente cuando Alfa comenzó en la Iglesia Católica. El obispo Ambrose de Newcastle y Exham oyó acerca de lo que estaba pasando con Alfa en algunas iglesias anglicanas. Se interesó y quiso averiguar más, pero no quería que nos enteráramos de su interés, así que envió dos sacerdotes católicos de incógnito a una conferencia alfa en Londres. Estos regresaron a sus parroquias para comenzar a hacer alfa con mucho éxito. Como resultado de aquello, el cardenal Hume nos invitó a dar una conferencia para católicos en la Catedral de Westminster. El lugar estaba atiborrado con 450 sacerdotes y laicos. Alguna gente se mostró muy crítica con el hecho de que nosotros estuviéramos haciendo una conferencia para católicos. Una o dos iglesias amenazaron incluso con dejar de hacer alfas y seguíamos adelante con la conferencia. Visto en retrospectiva, parece bastante extraordinario que alguien pudiera poner objeciones, pero en aquel momento nos causó cierta preocupación. La primera noche de la conferencia se dio un gran derramamiento del Espíritu Santo con unos cantos en lenguas como nunca antes habíamos oído. Aquella noche, al regresar a casa, leí el pasaje de hoy. Si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Hechos 11:17. Era el mismo Espíritu Santo que se derramaba en ellos igual que lo había hecho sobre nosotros. Me di cuenta de que si no seguíamos trabajando juntos, nos estaríamos oponiendo a Dios. Oponerse a Dios es la cosa más tonta que puede hacer un ser humano. Jesús recibió oposición. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. Perdón. En contraste, el privilegio más maravilloso de un ser humano que un ser humano puede tener es ser seguidor de Jesús de Nazaret, a quien lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Salmo 74 del 10 al 17, vamos a leerlo en la nueva versión internacional. ¿Hasta cuándo Dios te insultará el adversario? Por siempre ofenderá tu nombre el enemigo. ¿Por qué retraes tu mano derecha? ¿Por qué te quedas cruzado de brazos? Destrúyelos. Tú, oh Dios, eres mi rey desde tiempos antiguos. Tú traes salvación sobre la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder. Les rompiste la cabeza a los monstruos marinos. Tú aplastaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a las fieras del desierto. Tú hiciste que brotaran fuentes y arroyos, secaste ríos de inagotables corrientes. Tuyo es el día, tuya también la noche. Tú estableciste la luna y el sol, estableciste todos los límites de la tierra y creaste el verano y el invierno. Vamos a leer el comentario sobre el Salmo. El poder de Dios. Cuando te enfrentas a la oposición, es bueno recordar el poder de Dios. El salmista es confrontado por enemigos que están injuriando el nombre de Dios. Recuerda el poder de Dios primero por su propia vida y después sobre toda la creación. Estos versículos se basan en la rica mitología del antiguo Oriente Próximo.
La creación era vista como la victoria de los dioses sobre las fuerzas del caos y la destrucción, a menudo representadas como el mar enfurecido y el monstruo, también llamado Leviatán. El sol y la luna eran adorados como dioses, pero en este salmo el autor se aparta de esos mitos y declara que fue Dios quien creó y estableció el mundo, poniendo orden en la nada y estableciendo la luna y el sol. Siempre está presente la tentación de hacer otras cosas más importantes que tu relación con Dios. La devoción a otros dioses fue una de las tentaciones y debilidades principales del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Este salmo nos recuerda quién es Dios y por qué sería tonto oponerse a Dios y yéndose tras de otros dioses. Oramos, Señor, gracias porque eres el único Dios verdadero que trae la salvación a la tierra. Ayúdame a resistir la tentación de hacer que otras cosas sean más importantes que tú en mi vida. Vamos a leer Hechos 10:23 al 11:18. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y dijo: Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: Hace 3 días a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo: Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu se hubiera derramado también sobre los no judíos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Hechos capítulo 11. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios.
Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron, diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en trance, una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Repliqué: de ninguna manera, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, también llamado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pensar que puedo estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los no judíos ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Vamos a leer el comentario sobre Hechos. El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo guió a Pedro hasta la casa de Cornelio mediante una visión. Cuando llegó allí, descubrió que Dios también había hablado a Cornelio mediante una visión. Al escuchar esto, Pedro tomó la palabra. Como dice The Message, prorrumpió en anunciar la buena noticia de la paz alcanzada por medio de Jesucristo, que es el Señor de todo. La palabra griega para paz recoge el significado de la palabra hebrea shalom. Significa mucho más que la ausencia de hostilidad. Significa compleción, solidez, bienestar y todo tipo de bendiciones y parabienes. Significa armonía y concordia con las personas, así como bienestar espiritual y vivir bajo el favor de Dios. La buena noticia es que tienes paz con Dios por medio de Jesucristo. La muerte de Jesús en la cruz te reconcilió con Dios, pues Él hizo la paz y tú la has recibido como don. También deberías ser un pacificador al buscar llevar a otros a la paz con Dios, a la vez que traes la paz a tu hogar, a tu lugar de trabajo, a tus vecinos y a tu nación. Pedro prosiguió hablando de cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Les habló acerca de la cruz y la resurrección, de la fe y el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba aún proclamando la buena nueva de Jesús, el Espíritu Santo vino a todos los que escucharon el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Sabían que aquello era el derramamiento del Espíritu Santo porque lo que había sucedido a los apóstoles en el día de Pentecostés era lo que le estaba sucediendo ahora a aquel grupo. La respuesta de Pedro fue: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Las noticias se propagaron rápidamente. Los creyentes judíos estaban preocupados por codearse con aquellos no judíos y que esto pudiera arruinar su buen nombre. Aquellos que no estuvieron allí en aquel momento lo criticaron, pero Pedro lo explica contando la historia de cómo fue guiado por el Espíritu Santo. La explicación de Pedro fue una respuesta a las críticas. A veces cuando eres criticado, la respuesta consiste simplemente en dar una explicación. Oramos: Señor, gracias porque vemos cómo el mismo don del Espíritu Santo es dado a todos los que creen en ti, sin importar
a qué parte de la iglesia pertenezcan o de qué organización vengan. Oro para que nunca nos hallemos en la situación de oponernos a ti, sino en la de seguir la guía del Espíritu Santo. Vamos a leer primer libro de Reyes 1:12 al 2:12. Dice primer libro de Reyes 1:1, el rey David era tan anciano y entrado en años que por más que lo abrigaban no conseguía entrar en calor. Por eso sus servidores le dijeron, busquemos a una joven virgen para que atienda a nuestro señor el rey, lo cuide y se acueste a su lado para darle calor. Así que fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa. Entonces encontraron a una sunamita llamada Abisac y se la llevaron al rey. La muchacha era realmente muy hermosa y se dedicó a cuidar y a servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Adonías, cuya madre fue Hagit, se llenó de ambición y dijo, yo voy a ser rey. Por lo tanto, consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Adonías, que había nacido inmediatamente luego de Absalón, era muy bien parecido, y como David, su padre, nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía, Adonías se confabuló con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. Quienes no lo apoyaron fueron el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Joiadá, el profeta Natán, Simí, Regí y la guardia personal de David. Cerca de Erogel, junto a la peña de Sohelet, Adonías ofreció un sacrificio de ovejas, bueyes y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benanías, ni a la guardia real, ni a su hermano Salomón. Por eso Natán preguntó a Betsabé, la madre de Salomón, ¿ya sabes que Adonías, el hijo de Hagit, se ha proclamado rey a espaldas de nuestro señor David? Pues si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, déjame darte un consejo. Ve a presentarte ante el rey David y dile, ¿acaso no le había jurado mi señor el rey a esta servidora suya que mi hijo Salomón reinaría después de usted y se sentaría en su trono? ¿Cómo es que ahora el rey es Adonías? Mientras tú estés allí hablando con el rey, yo entraré para confirmar tus palabras. Betsabé se dirigió entonces a la habitación del rey. Como éste ya era muy anciano, lo atendía Abisac la sunamita. Al llegar Betsabé, se inclinó y postró ante el rey, y éste le preguntó, ¿qué quieres? Mi señor juró por el Señor su Dios a esta servidora suya, contestó Betsabé, que mi hijo Salomón reinaría después de usted y se sentaría en su trono. Pero ahora resulta que Adonías se ha proclamado rey a espaldas de usted, mi señor y rey. Ha sacrificado una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas. También ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército. Sin embargo, no invitó a su servidor Salomón. Mi señor y rey, todo Israel está a la expectativa y quiere que usted le diga quién lo sucederá en el trono. De lo contrario, tan pronto como mi señor el rey muera, mi hijo Salomón y yo seremos acusados de alta traición. Mientras Betsabé hablaba con el rey, llegó el profeta Natán, y el rey se enteró de su llegada. Entonces Natán se presentó ante el rey, se postró con su rostro en tierra y dijo, mi señor y rey, ¿acaso ha decretado usted que Adonías lo sucede en el trono? Pregunto esto porque él ha ido hoy a sacrificar una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas. Además, ha invitado a todos los hijos del rey, a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar. Allí están todos ellos comiendo y bebiendo y gritando en su presencia, ¡viva el rey Adonías! Sin embargo, no me invitó a mí, su servidor, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benanías, hijo de Joiadá, ni a su servidor Salomón. ¿Será posible que mi señor y rey haya hecho esto sin dignarse de comunicarles a sus servidores quién lo sucederá en el trono? Al oír esto, el rey David ordenó, llamen a Betsabé. Ella entró y se quedó de pie ante el rey. Entonces el rey le hizo este juramento. Tan cierto como que vive el Señor, que me ha librado de toda angustia, te aseguro que hoy cumpliré lo que te juré por el Señor, el Dios de Israel. Yo te prometí que tu hijo Salomón me sucederá en el trono y reinará en mi lugar.
Betsabé se inclinó ante el rey y postrándose, rostro en tierra, exclamó: Que viva para siempre mi señor el rey David. David ordenó: Llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joiada. Cuando los tres se presentaron ante el rey, éste les dijo: Tomen con ustedes a los funcionarios de la corte, monten a mi hijo Salmón en mi propia mula y bajen con él a Gijón, para que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey de Israel. Toquen luego la trompeta y griten: ¡Viva el rey Salomón! Después de eso regresen con él para que ocupe el trono en mi lugar y me suceda como rey. Pues he dispuesto que sea él quien gobierne a Israel y a Judá. Que así sea, le respondió Benanías, hijo de Joiada. Que así lo confirme el Señor, Dios de mi señor el rey. Que así como el Señor estuvo con mi señor el rey, esté también con Salomón, y que engrandezca su trono aún más que el trono de mi señor el rey David. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joiadá, y los quereteos y los peleteos montaron a Salomón en la mula del rey David y lo escoltaron mientras bajaba hasta Gijón. Allí el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite que estaba en la tienda y ungió a Salomón. Tocaron entonces la trompeta y todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey Salomón! Luego todos subieron detrás de él, tocando flautas y lanzando gritos de alegría. Perdón. Era tal el estruendo que la tierra temblaba. Adonías y todos sus invitados estaban por terminar de comer cuando sintieron el estruendo. Al oír el sonido de la trompeta, Joab preguntó: ¿Por qué habrá tanta bulla en la ciudad? Aún estaba hablando cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Entra, dijo Adonías. Un hombre respetable como tú debe traer buenas noticias. No es así, exclamó Jonatán. Nuestro señor el rey David ha nombrado rey a Salomón. También ha ordenado que el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joiadá, con los quereteos y los peleteos, monten a Salomón en la mula del rey. Sadoc y Natán lo han ungido como rey en Gijón. Desde allí han subido lanzando gritos de alegría y la ciudad está alborotada. A eso se debe el griterío que se escucha. Además, Salomón se ha sentado en el trono real y los funcionarios de la corte han ido a felicitar a nuestro señor el rey David. Hasta le desearon que su Dios hiciera el nombre de Salomón más famoso todavía que el de David y que engrandecería el trono de Salomón más que el suyo. Ante eso, el rey se postró en su cama y dijo: Alabado sea el Señor, Dios de Israel, que hoy me ha concedido ver a mi sucesor sentarse en mi trono. Al oír eso, todos los invitados de Adonías se levantaron llenos de miedo y se dispersaron. Adonías, por temor a Salomón, se refugió en el santuario, en donde se agarró de los cuernos del altar. No faltó quien fuera a decirle a Salomón: Adonías tiene miedo de usted, rey Salomón, y está agarrado de los cuernos del altar. Ha dicho: quiero que hoy mismo jure el rey Salomón que no condenará a muerte a este servidor suyo. Salomón respondió: si demuestra que es un hombre de honor, no perderá ni un cabello de su cabeza, pero si se le sorprende en alguna maldad, será condenado a muerte. Acto seguido, el rey Salomón mandó que lo trajeran. Cuando Adonías llegó, se postró ante el rey Salomón y éste le ordenó que se fuera a su casa. Primer libro de Reyes, capítulo 2. David ya estaba próximo a morir, así que dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple las órdenes del Señor tu Dios. Sigue sus caminos y cumple sus estatutos, mandamientos, ordenanzas y mandatos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas, y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con todo el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Ahora bien, tú mismo sabes lo que hizo Joab, hijo de Sarvia. Derramó sangre en tiempo de paz como si estuviera en guerra. Mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Jeter, los dos comandantes de los ejércitos israelitas, manchándose así su cinturón y sus sandalias. Por tanto, usa la cabeza y no lo dejes llegar a viejo y morir en paz.
En cambio, sé bondadoso con los hijos de Barzilai de Galaad y permíteles comer en tu mesa, pues ellos me ampararon cuando huía de tu hermano Absalón. También encárgate de Simí, hijo de Gerá, ese benjaminita de Bahurín que me lanzó terribles maldiciones cuando me dirigía a Mahanayín. Es cierto que cuando fue al Jordán a recibirme, le juré por el Señor que no lo condenaría a muerte. Sin embargo, no tienes ya por qué perdonarle la vida. Tú eres inteligente y sabrás qué hacer con él. Aunque ya está viejo, hazlo sufrir una muerte sangrienta. David murió y fue sepultado en la ciudad que lleva su nombre. Había reinado 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Así que en total reinó en Israel 40 años. Lo sucedió en el trono su hijo Salomón, y así se consolidó firmemente su reino. Vamos a leer el comentario a primer libro de Reyes. Dice así: la unción de Dios. Salomón fue el sucesor de David, ungido por Dios. Sadoc y el profeta Natán le ungieron rey de Israel. Adonías cometió el error de intentar erigirse en rey sin someterse a Dios. Es una cosa tonta ignorar a Dios. En este caso significaba oponerse a los planes de Dios para Salomón, por lo que no tuvo éxito. David dio este encargo a su sucesor ungido. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Las palabras de David son un gran recordatorio para nosotros. La unción de Dios con el Espíritu Santo para todos los creyentes no contradice tu necesidad de obedecer la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios debe estar acompañada de la unción de Dios. El Espíritu Santo te ha sido dado para darte la capacidad y el poder de obedecer la palabra de Dios. Ni David ni Salomón ni ningún otro rey de Israel fueron capaces de guardar los mandamientos y decretos de Dios a la perfección. Solo lo hizo Jesús, el rey davídico definitivo, quien es el rey ungido, totalmente obediente y eterno. Él es quien es fiel a Dios con toda el alma y todo el corazón. Como escribe Eugene Peterson, el libro de los reyes es una incesante exposición de fracasos, pero Dios continúa haciendo que su propósito soberano se cumpla, con frecuencia de una manera silenciosa y escondida. La soberanía de Dios nunca es anulada, ni siquiera por los líderes con los defectos y pecados más grandes, como los reyes. Esto significa que puedes confiar en su soberanía en tu vida, tu iglesia y tu cultura. Oramos: Señor, ayúdame a seguir a Jesús, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Necesito el poder y la unción de tu Espíritu Santo para enfrentarme a la oposición y los enemigos. Ayúdame a ser fuerte y a andar por tus caminos, marchando con fidelidad ante ti con todo mi corazón y mi alma. Pipa añade sobre Primera de Reyes 1 del 1 al 2. El rey David era ya tan anciano y tan entrado en años que, por más que lo abrigaban, no conseguía entrar en calor. Comprendo al rey David, pues soy muy sensible al frío. No estoy segura de cuál fue la solución adoptada por David. Lo que yo preferiría sería tener una bolsa de agua caliente. Bueno, hasta aquí llega el devocional que estaba pendiente. Recuerda que pues, puedes meditar en esta palabra, puedes compartirla en tus redes sociales. Y bueno, me despido formalmente. Hemos logrado el reto 366 2024 para la gloria de Dios. Hemos leído toda la Biblia en este 2024, el año bisiesto. Hemos aprovechado ese día extra para sumergirnos en la palabra, para edificarnos en el corazón, en la mente, en el espíritu. Y bueno, deseo que este plan de lectura haya sido de mucha bendición. Gracias por acompañarme o acompañarnos al equipo que estuvo trabajando en todo esto a lo largo de este año. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.